Bueno, ya hemos dejado unos minutos para que se fueran incorporando y vamos a pasar a la presentación y así los rezagados se incorporan. Bueno, este soy yo, me llamo Félix Montoya, algunos me conocéis, otros no, el de la foto soy yo. Yo tengo un propósito de vida que es ser próspero, saludable y feliz. Próspero en sentido económico, por supuesto, pero también en sentido de hacer lo que me gusta y hacer lo que quiero. Y hacerlo en cantidad. Quiero decir, si me gusta leer, pues leer. Si me gusta escribir, escribir. Si me gusta pintar, pintar. En definitiva, hacer aquello que nos gusta o que nos mueve o que internamente nos complementa. En ese sentido de prosperidad amplia, ¿de acuerdo? Saludable, salud física, porque si la salud física te falla, y creo que hemos tenido la prueba ahora con lo que ha pasado con el virus, no puedo decir nombre porque si lo subes en plataformas, pues a veces no te dejan determinadas palabras, entonces virus a partir de ahora. Porque la salud física es clave, es importante. Si no tienes salud física, cuesta mucho conseguir todo lo demás. Pero no solo la salud física, sino también la salud, podríamos decir, psicológica o espiritual, porque al final somos un conjunto. Si psicológicamente estás bien, es más fácil que también estés físicamente bien, ¿de acuerdo? Y feliz, porque en el camino de conseguir la prosperidad y la salud, pues a veces a mí se me olvida de ser feliz, que hay que ser feliz. Así que para mí es una de las cosas de las tres patas. Y esto es lo que pretendo para mi vida y para todos aquellos que me rodean y que puedo ayudar. Soy coach de personas y de empresas, entonces ayudo a personas y ayudo a empresas a mejorar, a desarrollarse en los tres sentidos que os digo. Estudié en la Universidad de Alicante y hace 7 años me formé, 7, casi 8 años me formé como coach resolutivo y por supuesto sigo formándome. Para mí es importante, yo había estudiado pues, una carrera como mucha gente y buscaba una formación que me complementara, porque veía que la parte humana, la parte psicológica, la parte espiritual no la estaba desarrollando, o no la estaba, o podía desarrollarla mucho más. Y luego también porque me di cuenta que en el mundo de la empresa, por eso digo coach de empresas, de personas, porque en el mundo de la empresa lo que me di cuenta es, tú puedes instalar, poner los mejores medios técnicos, la mejor organización, tener una estrategia clara en tu empresa, pero si las personas fallan, no vas a poder implementar nada. O no vas a conseguir todo lo que conseguirás si las personas están alineadas con los objetivos de la empresa, si están, por ejemplo, en contra de lo que la empresa quiere, pues todos habremos vivido de una manera u otra situaciones de esta, ¿no? O el caso, pues eso, gente que está, como se suele decir, quemada, el burning out que le dicen. Entonces, tiene que estar esa unión entre la parte, digamos, técnica con la parte humana, porque al final las empresas la componen personas y la llevan a cabo personas. Entonces, las personas pueden ayudar o pueden ser una carga. 17 años, en muchas empresas, todos los puestos en el área financiera, llegué a ser tener la dirección financiera de una empresa y los últimos años hacía controles de gestión. Para lo que no sepáis lo que es controles de gestión, al final es una persona que con datos analiza el comportamiento de toda la empresa, desde las ventas, logística, los stocks, los márgenes, para que la empresa cumpla los objetivos que se ha marcado. Y es donde trabajé la parte más estratégica, pero también donde me di cuenta que tú podías diseñar un sistema de objetivos, tú podías diseñar un sistema de incentivos a las personas, pero si las personas no acompañaban a esa estrategia, a esa organización, pues fallaba.
Entonces fue cuando me di cuenta que las dos partes tienen que estar unidas. Diría que tres, que es la parte estratégica, o sea, tener muy claro dónde quiero ir y cómo. Luego el día a día, la gestión del día a día y la gestión de las personas. Entonces, cuando llevas estas tres claves a la vez, la empresa suele funcionar muy bien. Tengo experiencia en varias empresas, sobre todo de retail, pero también en producción, que es como Leroy Merlin, Paco Martínez, Day a Day, y bueno, he hecho varios proyectos en otras, y en empresas internacionales como AEP y Stoller. Y hace poco saqué un libro, Retail de Éxito, digamos que es un libro más técnico, más de empresa, perdón. Y bueno, pues ahora cuando ya retornemos a la normalidad, pues haré la presentación que se quedó aplazada debido al virus. El método Orienta es un poco mi historia de lo que me pasó desde la anterior crisis. En la anterior crisis yo me quedé sin trabajo, monté un negocio que no funcionó para nada, pues no llegó ni a arrancar. Monté un segundo negocio, que ese sí que ya al menos digamos quedé a la par. Y todo el proceso que he vivido hasta ahora, que estoy haciendo lo que quiero y lo que me gusta, que es dedicarme a ayudar a las personas y a las empresas a mejorar, a ganar más dinero, a estar mejor con su vida y a desarrollarse como persona y como organizaciones. Y para mí ha sido una historia de ir descubriendo que yo me he formado mucho, pues leer muchos libros, muchos vídeos, ir a cursos de formación en diferentes empresas, pero la formación siempre se da como parcial o sobre puntos concretos, que en cierta manera tiene su lógica en el sentido de, bueno, tengo que formarme pues, en conseguir objetivos, tengo que formarme, oye, en cómo remover creencias limitantes. Pero es también importante el proceso. Yo creo que yo tuve la suerte de cuando me formé como coach estratégico, lo que vivimos ahí fue durante un largo proceso de tiempo, casi un año prácticamente, mes a mes te vas formando, vas viendo y vas evolucionando y vas creando un proceso. Por eso yo hablo de método. Y orienta, ¿por qué? Porque al final lo que buscamos es hacia dónde quiero estar y dónde quiero llegar a ser como persona o desarrollarme. Pero tiene que ser un proceso, no puede ser que me siente y diga, ahora quiero estar allí. Tiene que haber unos cambios internos y externos. Rompe tu muro, libérate, lidérate. Yo lo definiría con una película que vi hace ya tiempo, no me acuerdo del nombre, pero bueno, la plantación en el sur, imaginaros por los esclavos negros, hoy de moda en estos días, que los liberan. Entonces, frente a eso, a ese hecho que los liberan, hay algunos de ellos que no saben qué hacer. Se quedan ahí. Ni siquiera llegan a salir. No han sido capaces de romper ese muro. No son esclavos ya. Están liberados, pero no saben qué hacer. No han roto ese muro interno. No se liberan de su situación. No son capaces de salir de esa situación y salir a una situación mejor. Y algunos de ellos se ve en el caso que algunos de ellos salen fuera, pero al tiempo vuelven. Han roto el muro, han roto el ya no soy esclavo, pero no se han liberado internamente. Con lo cual, al tiempo, vuelven. Por eso lo que os hablaba de importancia del proceso. Y luego, liderarte, porque solo algunos de ellos, cuando los liberan, dice, yo me voy a Kentucky a montar una granja de pollos. Supongo que si tuvo algo que ver con Kentucky Fried Chicken pues le iría bien. Porque liderar al final es ir delante, ir a algún sitio, encabezar a un grupo hacia un lugar. Y el primero que te tienes que dirigir eres tú.
Lo primero que tienes que hacer es, ¿dónde quiero estar? ¿Por qué? Porque si no, puedo haberme liberado de lo que yo llamo el muro, que os lo explicaré mejor. Puede haberme, puedo haberlo roto, vale, bien. Puedo estar liberado, en el sentido de decir, mira, me he liberado de este muro, ya no me siento atado aquí y puedo seguir andando y puedo evolucionar en mi vida. Pero si no sé dónde voy, corro el peligro de que vuelva a lo que conozco. Somos animales de costumbres. Bueno, la pandemia, ¿qué os voy a decir? Yo creo que esta es la primera crisis sanitaria a nivel mundial que ha tenido un impacto a nivel global a todos los niveles, a todas las personas. Es la primera vez en el mundo que tenemos algo así. Y diría que es una crisis que ha afectado a los tres propósitos de vida que os decía. Ha afectado a la salud, que sería la crisis sanitaria, la que, bueno, pues ahora en España ya estamos empezando a pasar. Va a afectar a la crisis, a la prosperidad, en el sentido de crisis económica, que algunos ya han vivido, están viviendo, y otros empezamos a notar o empezarán a notar más adelante. Y luego está la crisis de salud, la crisis de felicidad, perdón, en el sentido de ya se habla de los efectos que va a tener en las personas el confinamiento y la posterior crisis. Entonces creo que es porque la anterior crisis, la que pasó en el 2008, bueno, 2009, es que se alargó tiempo, pero era económica. No fue un impacto económico que luego, pues bueno, por supuesto, algunos pues tuvieron, si alguien pues pierde el trabajo o tu negocio empieza a facturar menos o lo tienes que cerrar, pues por supuesto es una crisis también personal. Esto es lo que vemos hoy en día y estamos continuamente recibiendo estos inputs de información. Esta información, ¿qué recibimos? Pues los muertes, que si son 27, son 50. Las bolsas, crisis en global, lo que os decía, es una crisis a nivel global, desempleo, el déficit que se va a disparar. En fin, todo el día, a través de los medios de comunicación, de lo que leemos, de las redes sociales, de lo que hablamos con las personas. Todo el día estamos recibiendo esta información negativa. ¿Más información es más informado? Esa es una pregunta que os hago. Os lo explico con un gráfico que es la curva de aprendizaje. En el eje de abajo, lo que veremos es tiempo, energía, recursos que dedico a aprender algo. Me da igual lo que sea, desde inglés a buscar trabajo, a montar un negocio, a lo que queráis, a aprender a conducir. Cualquier aprendizaje o cosa nueva. Estamos hablando de tareas complejas. En un primer momento yo le dedico tiempo, energía y el inicio es muy lento, no crece apenas. Esto nos pasa con todo, ¿eh? Le dedico energía, pero todavía no llegas a unir las piezas, no se llegan a poner las cosas en común. En fin, le dedicas tiempo, pero no crece mucho tu habilidad, tu conocimiento en lo que sea. Pero luego llega un momento en que le dedicas tiempo y energía y el crecimiento es súper rápido. ¿Acuerdas, por ejemplo, cuando empezaste a conducir? Al principio dabas las clases, bueno, te liabas con el volante, las marchas, el intermitente, todo, era un lío. Y luego llega un momento en que empiezas como se diría, a unir las piezas y sí que empiezas a evolucionar. Y con relativamente poco esfuerzo, consigues mucho avance. Pero llega un momento en que por más que hagas,
el crecimiento es muy pequeño. Imaginaos, una vez que ya has cogido una habilidad conduciendo, por mucho que conduzcas, realmente no incrementas mucho más. Y si no hay más, pensar en los corredores, por ejemplo, olímpicos o los deportistas de élite en general. ¿Cuánto tiempo y energía, esfuerzo tienen que dedicar para incrementar sus marcas? A veces que sí, unos segundos, un poquito más de distancia. O sea, el esfuerzo que le tengo que dedicar a algo para que realmente crezca mi habilidad en lo que sea, esa relación es negativa. Y lo mismo os digo con la información, con la situación actual. Más información es realmente estar más informado. Realmente, por más noticias que veas sobre la crisis económica que se nos viene o sobre el virus, ¿realmente estás consiguiendo más información o ya estás en la zona de estancamiento? Perdón. Y con esto no solo digo lo que recibimos de medios de comunicación, sino lo que hablamos con los vecinos, con mi pareja, con mi familia. Si al final estás hablando siempre del mismo tema, realmente muchas veces estamos en la zona de estancamiento. No estás mejorando apenas tu comprensión, no estás mejorando apenas, no te ayuda, no te está ayudando. Así que muchas veces más información no es estar más informado. Esto en el taller que hago del método oriental lo explico mejor. Solo ahora tendré que hacer un poquito de acto de fe. Es un estudio que hicieron unos psicólogos sobre un cubo de agua fría que, dependiendo de lo que le decían, las personas actuaban de una manera. La conclusión, y es lo importante, es que somos, y está demostrado científicamente, a través del estudio luego se hicieron muchos más, este es uno de los más conocidos, somos muy influenciables al exterior, mucho más de lo que pensamos, y a veces incluso a nivel subconsciente, perdón. Así que tenemos que tener cuidado con la información que estamos recibiendo continuamente de fuera, lo que estamos hablando nosotros continuamente, porque me está afectando a veces, aunque incluso piense que no me afecta. Así que mucho cuidado con la información que recibimos o lo que nos dicen. Esto es el ejemplo, pongo el ejemplo siempre. Imagínate a alguien a tu lado que estuviera todo el día machacándote, todo el día no haces esto mal, esto no sabes hacerlo, etcétera. Pues sería machacón, ¿verdad? Y toda esta avalancha de información día a día se va acumulando. Se junta toda la avalancha de información, todo el exterior, con mi situación. Por ejemplo, yo puedo haber, mi empresa, como muchos autónomos ha pasado y con alguno que he hablado, que ha tenido que cerrar unos meses, que ha tenido que pedir préstamos, gente que está en ERTES, gente que ve su jornada reducida. Entonces se junta una situación personal o esa ansiedad y malestar por la crisis sanitaria. Entonces se junta, es toda esa información externa más con lo mío y al final acabo así. Y día a día lo que vamos conformando es lo que yo llamo el muro. Es como si voy colocando piedras que al final no me deja ver más allá. No estoy viendo más allá. Lo único que estoy haciendo es poniéndome delante un muro de información y de cómo veo yo las cosas que realmente no me está dejando ver la realidad de las cosas. Me estoy formando como una realidad. Todo es negativo, todo es malo, no hay nada que salga bien. Y si encima tengo una situación personal complicada, pues se refuerza. Sobre todo, para mí es lo del muro, porque el muro se hace poquito a poco, no nos damos cuenta y cuando te quieres dar cuenta, estás rodeado. Ya no ves más allá. Y solo vemos la información que nos rodea.
¿Qué os dice la imagen esta? ¿Qué piensa? ¿Qué sentimiento viene? ¿Alguna palabra que te venga? Crisis, ¿qué crisis? Es porque es la portada de una canción de un LP de Supertramp, ya tiene algunos años, y a mí me impactó mucho en su momento, porque la verdad es que ves, el hombre está ahí, más feliz que una perdiz, con todo lo que necesita, y bueno, alrededor el mundo se ha ido a hacer puñetas. Sería un símil de lo que pasa ahora, ¿no? El mundo se está derrumbando y en principio pensaba que era una actitud un poco cínica, en el sentido, bueno, el mundo se está derrumbando, pero yo estoy bien. Con lo cual, él pregunta, ¿no? ¿Crisis? ¿Qué crisis? Yo estoy bien. Pero luego más recientemente digo, pero objetivamente, ¿cómo estoy yo? Objetivamente, yo estoy bien. Objetivamente, a él no tiene crisis. Entonces, está claro que vivimos en sociedad y estamos influenciados y estamos movidos y nos movemos en sociedad. Una cosa importante, el cerebro es un órgano social. El cerebro, o sea, nosotros somos inteligentes porque vivimos en sociedad. Y si no, mirar toda la serie de animales, cuanto más inteligentes, más en sociedad vive. O es mejor dicho, es porque viven en sociedad, son más inteligentes. Entonces, no podemos aislarnos. No debemos, no es aconsejable tomar esa actitud cínica ante la vida, pero sí disociarnos, sí también decir, bueno, fuera puede estar mal. Yo no os digo que seáis con esto de psicología hiperpositiva, de, bueno, el mundo puede estar mal, pero si yo estoy bien, no pasa nada. Y el mundo se está yendo al carajo, pero tú piensa en positivo y eso para mí son unicornios. No puedes, si el mundo está mal y está fatal, tú tienes a tu alrededor gente que está mal, no puedes, bueno, pero yo estoy bien. Ahí creo que entre la actitud cínica de pasar de lo que pasa alrededor a que me afecte, hay un término medio que es, bueno, yo tengo que ver cómo estoy yo personalmente. Yo, mi pareja, en mi familia, pero yo cómo estoy. O sea, sí que puedo tener esa parte de deslindarme, disociarme un poco del exterior. Está claro que estoy relacionado, pero también tengo que hacer vale, yo cómo estoy realmente, objetivamente. No dejarme llevar por lo que os decía antes, por ese muro de información y de negatividad del que nos estamos rodeando, y más en estos días. Y esto me introduce en el diálogo interno. El diálogo interno al final es cómo veo, siento, percibo, qué me digo a mí mismo sobre hechos que pasan fuera o sobre mí mismo. El ejemplo lo tenéis muy claro. En el primer caso, pues el día de hoy es maravilloso y se está ella misma animando, aunque estemos en una situación complicada. Y luego está la otra. ¿Para qué pido trabajo si no lo van a dar? Es importante, es importante que tengamos claro cómo reacciono y qué cosas me digo a mí mismo sobre lo que pasa en el exterior o sobre una situación personal mía. Por ejemplo, mi negocio ha dejado de facturar. Estoy en un ERTE. Tengo una situación complicada. Gente de mi familia ha caído enferma. Pero ¿qué es lo que me digo a mí? Y sobre todo es, por ejemplo, en el segundo caso, vale, ahora tengo que buscarme trabajo porque mi empresa ha cerrado o he tenido que cerrar mi negocio.
qué actitud estoy tomando frente frente a lo que quiero hacer. Porque si estoy en este segundo mensaje de ¿para qué pido trabajo si no me lo van a dar? Pues estamos, como digo, multiplicando mensajes negativos, los estoy multiplicando internamente. Entonces, puedo multiplicarlo o puedo contrarrestar un poco. Lo que os decía de la imagen de antes. Al final es cómo me hablo a mí mismo. Esto es muy bueno. Quería ponerlo. Yo digo, la fábrica que viene la crisis. Esto es una cosa que me pasó a mí visitando una empresa ya hace algunos meses, antes de que esto fue antes de que pasara lo del virus. Vamos a visitar una empresa y el propietario de la empresa no hacía más que repetir, claro, como viene crisis, claro, como viene la crisis, claro, como viene la crisis. Y bueno, pues la historia de esta empresa era que empezó él solo con una máquina y en menos de 10 años ya eran 30 y pocas personas. Y bueno, yo digo, bueno, pero viene la crisis pero tú cómo vas realmente. Lo que os decía antes, externo e interno. ¿Tú cómo estás realmente? Bueno, pues yo, lo que os decía, esta empresa había crecido, y digo, pero este año, tú llevas creciendo todos los años, pues, un buen porcentaje. Y este año, hombre, ¿por qué este año con la crisis? Bueno, pero este año, ¿cómo vas? Bueno, un mes mal, un mes bien, pero en el acumulado del año, ¿cómo estás? Me dice, bueno, voy facturando. No recuerdo ahora mismo si era un 5, un 6% más que el año anterior. Y pues entonces tú no tienes crisis. Y encima el añadido, que esto es un detalle, es, no tenía comerciales. Los clientes lo buscaban a él. O sea, todo ese crecimiento y toda su supuesta crisis era por todo lo que estaba escuchando de fuera. Pero objetivamente él no tenía nada de crisis. Incluso aunque me vaya bien, aunque tenga, por ejemplo, un ingreso estable, empieza a reaccionar por toda esa información que me está llegando de fuera, que yo compro y que yo en mi diálogo interno digo, claro, viene la crisis, hay que tener cuidado. Y entonces empiezo a reaccionar. Estoy reaccionando desde una posición no objetiva muchas veces, no realista. Y como digo, por si acaso. Está bien prever. Por supuesto que hay que prevenir. Por supuesto que hay que prevenir. Hay que ver las cosas objetivamente. A lo mejor no es el momento de meterse en inversiones grandes. No, pues a lo mejor no es el momento. También os digo, y esto es un ejemplo, hay veces que en estas situaciones se generan oportunidades, ¿eh? Oportunidades de negocio, me refiero. Oportunidades de negocio y profesionales. Lo que pasa es que, claro, tengo que también tener esa serenidad y de ver las cosas con tranquilidad y objetivamente, no dejarme llevar por los impulsos. Esta imagen, ¿qué os dice? ¿Qué sentís? El miedo, últimamente lo asociamos mucho al miedo de películas de miedo, como digo yo, el monstruo que viene, el susto, pero el miedo también a veces es más sutil, ¿verdad? Esta imagen puede darte cierta inquietud, cierto, esto, que si os dais cuenta es como si fuera un muro, ¿no? No puedo, solo veo ese camino, al final una luz que tampoco promete mucho
y no veo más allá, es negro, gris, es incertidumbre. ¿Pero qué es el miedo realmente? ¿Cómo funciona el miedo? Define el miedo como angustia, puedes decir ansiedad, por un riesgo o daño real o imaginario. Riesgo o daño. Daño es que me pasa algo de físico, que alguien viene y me intenta hacer daño de verdad o me pega. Pero real o imaginario. O sea, no hace falta que me persiga un monstruo que aparezcan millones de zombies. Simplemente con que lo imagine, y esto es una parte importante, con que yo imagine, ya está provocándome miedo, reacciones de miedo. ¿Cómo funciona el miedo? El miedo tiene una característica. Es un mecanismo que tiene nuestra mente, que es válido para determinadas acciones y que en un pasado pues, nos servía y ahora nos sigue sirviendo. Pues, por ejemplo, si un coche pega un frenazo, pues lo que me hace es reaccionar, me ayuda a reaccionar para evitar un daño. Si alguien me quiere hacer daño físicamente, viene a por mí. Imaginaros, pues no sé, estoy en el campo y me ataca un animal salvaje, por ejemplo, o alguien me intenta robar. Entonces, es útil para esos momentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este mecanismo, al final es como un mecanismo en la vida cotidiana y frente a momentos y situaciones de angustia por riesgo a lo que puede venir, por ejemplo, no sé qué va a pasar, la incertidumbre, me está generando un daño imaginario. Voy a tener que cerrar mi negocio, me voy a quedar sin trabajo, no sé si mi pareja, llevándolo a más personal, no sé si mi pareja me va a dejar, le puede pasar algo a mis hijos. Y todo esto lo que desencadena es que yo me genere miedo. A veces no lo decimos así, no estamos acostumbrados, porque muchas veces decimos, estoy con ansiedad, no puedo dormir, y mucha gente ahora me pasa que no lo identifican, pero una de las cosas de las primeras fases es identificar, igual que os hablaba antes del muro, para identificar qué es de lo que me estoy rodeando. ¿Verdad? Más definición, o otra definición, recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Fíjate, aquí ni siquiera hablamos de daño, simplemente es que yo quiero que pase algo y tengo miedo de que no suceda. Y a veces lo decimos en nuestro lenguaje normal, tengo miedo que llegue tarde, tengo miedo que al final no se haga, no consigamos este proyecto, por ejemplo. Entonces, fijaros que solamente moviéndonos en lo que me gustaría tener una posición estable, me gustaría que mis ingresos económicos fueran estables. El que piense que no pueden, que a lo mejor no va a ser así, ya me está provocando miedo. Y lo que os digo, si miedo, pon ansiedad, pon malestar, incertidumbre, cada uno lo llama de una manera. Efectos. El cerebro cierra todas las posibilidades. El miedo lo que tiene es que no te abre posibilidades. Al revés, te cierra. Como os digo, no es bueno ni malo, es un mecanismo que durante una evolución de mucho tiempo ha ido depurando y que está bien para lo que está. El problema es que el miedo se desencadena en nuestra vida moderna. Es muy difícil que recibamos daño físico, o es más complicado, o no me pasa todos los días, pero sí que en situaciones de estrés, situaciones como la actual, perdón, de incertidumbre, de qué puede pasar, ¿qué es lo que sucede? Que entro en ese momento en pánico no, perdón, entro en miedo, me da miedo algo
y empiezo a usar los mecanismos. Uno de los mecanismos es que no veo posibilidades. Pasa como en el dibujo. Por eso lo puse. Porque si te das cuenta, no ves, a los lados no ves nada, es un muro, es oscuro, negro. ¿Y qué ves? Solo una opción. Esto me pasó con un cliente, estaba un poco angustiado por su situación económica, pues tiene un negocio pequeñito y solo veía una opción. Bueno, empezamos a hablar y al final él mismo se da cuenta que, primero, que se había cerrado cualquier otra opción, que estaba entrando o estaba con miedo por algo que todavía no había pasado y que debido a ese miedo estaba buscando una única solución, que era hacer una cosa que no puedo decir, pero a la vez que empezamos a hablar y empieza a identificarlo, se da cuenta que esa misma opción que él quería hacer, eso lo que quería hacer, no le iba a ir bien. Quería proponer a una persona un trato y se dio cuenta, pues es que si no he conseguido mejorar este trato en 2 años, ¿ahora voy a conseguirlo? ¿Y qué es lo que sucede? Que también tiene un efecto, que digo yo, de amplificador o un efecto, digamos, de carcoma. Y es que vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque cuanto más me cierro y menos opciones veo, más me angustio porque no sé qué hacer. Y entonces empiezas, como digo yo, en ese círculo vicioso. No vemos salidas y al final es que no ves salidas y lo único que ves es tu alrededor un muro. Todo está mal, no voy a poder salir, no voy a poder mejorar, no voy a encontrar trabajo, me voy a quedar solo. Y frente al miedo hay 3 reacciones: lucha, huida y bloqueo. En el miedo frente a una situación concreta, por ejemplo, lo que hablábamos de daño físico, que un animal, estoy en el campo y un animal salvaje me quiere atacar o alguien pues me quiere hacer daño en la ciudad, me quiere atracar, yo tengo esas 3 reacciones, que es, bueno, pues como hace Forrest Gump, huir, luchar, enfrentarme o quedarme parado, no sé, bloquear. Pero en el miedo de baja intensidad que vivimos en el día a día y en la vida actual, en que las crisis duran mucho tiempo, no es un momento puntual, sino que es todos los días. ¿Qué es lo que sucede? Que estas reacciones no son tan evidentes, pero sí que las tenemos. Entonces, identificar cómo estoy reaccionando yo frente a un hecho, frente al que mi negocio no funcione, frente a que mi trabajo esté en duda, frente a que mi pareja tenga problemas, todo eso me provoca estos mecanismos y a veces son más suaves. No son tan evidentes como el ejemplo que os pongo. Por ejemplo, una de las cosas que miedo al compromiso. A veces el lenguaje nos dice mucho, ¿verdad? Y frente al miedo al compromiso, ¿qué hace? Huida. Es una reacción de huida. Cuando veo esa situación, me voy. Entonces, esto en el taller que hacemos con el método Orienta, esto lo identificamos. Esta es una de las dinámicas que más me gusta porque muchas veces no somos conscientes. Todo lo que os estoy diciendo ahora, si os dais cuenta, en este proceso es toma de conciencia. Estamos al final del principio, Winston Churchill. Las situaciones de estrés, el problema que tenemos ahora, esto es lo que les dijo a ellos en la Segunda Guerra Mundial, cuando, digamos, acababan de empezar, que llevaban un año de guerra, pero dice, estamos al final del principio, esto es muy largo. ¿Qué es lo que sucede ahora? La vida corriente, la vida diaria nuestra, las situaciones de estrés, las crisis duran mucho tiempo, por lo cual, por eso digo yo que es un miedo de baja intensidad. Y va minando nuestra resistencia. Por eso tenemos que estar continuamente motivados, continuamente dónde quiero estar.
Lo que os decía de liderarte fuera. ¿Por qué? Porque si no vuelves a caer, es muy fácil caer. Imaginaos en esta situación. Esto es lo que para mí esta identifica el muro. No veo salidas, no veo opción. Delante mía no estoy viendo todo lo que pasa a mi alrededor. Estoy rodeado de una supuesta información y encima lo que le pasa a este chico o chica que está ahí, ¿me entiendes? Como él mismo, encima, llevándolo a... Ese diálogo interno que tiene no es positivo. También es normal estar ahí, es que cuando uno lleva ahí un rato, es que es difícil estar positivo, ¿verdad? Cuando te has creado una imagen de la realidad tan corta, tan distorsionada, no ves más allá. Te pone en desventaja en la vida frente a los demás. En la pole position, si no lo sabéis, pues en Fórmula 1, pole position es en qué posición sales. Sabéis que sale, como la carretera solo caben 2 coches, puedes salir de los primeros, puedes salir de final. Si sales del final, estás en desventaja respecto a los primeros. Si tú todos los días tienes que remontar una situación así, imagínate la desventaja que tienes respecto al que no está en ese estado mental. Por eso es tan importante mantenerse motivado y empezar a ver la realidad de las cosas. Hablo de la zona de conformismo. Esto quizás, si los más jóvenes no, pero los más mayores sí que hemos visto esta tienda, pues una tienda que empezó hace muchísimos años, fíjate, con empleados y todo, y luego año a año ese negocio se va quedando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que al final cierra. Pero ves que las personas han ido adaptando su vida, se han ido conformando. Por eso yo hablo de conformar más que de confort. No están a gustos, porque su negocio es el típico negocio que va a menos, va a menos, va a menos, ¿verdad? Esa tienda que se va quedando, productos antiguos o gente... No ha evolucionado, no cambia. ¿Y qué es lo que sucede? Que van adaptando su vida a su negocio. Entonces, cada vez, y esto pasa, van dejando de ingresar. Yo tengo el caso de una empresa 10 años en pérdidas. Y han ido todo adaptando, pero ahí continúan. Se han conformado. Igual esto a nivel personal. ¿Cuántas situaciones que no son buenas, no son deseables, estamos, pero nos conformamos? No decimos, vamos a salir de aquí. Rompe tu muro. Rompe con todo lo que hemos visto. Este Jordan Belfort, habréis visto la película El Lobo de Wall Street, él creó un método que es el método de ventas. Lo único que está entre tus metas y tú es la historia de mierda que te sigues contando de por qué no lo puedes lograr. En principio la frase yo dije, es un poco fuerte, pero luego es verdad. Es que nos contamos una historia de mierda. Es que nos estamos contando películas. Y la historia es una historia de mierda porque es que lo que me hago es rodearme de mierda. No me ayuda en nada. Jordan Belfort, bueno, pues todos, casi todos habréis visto la película. Lo que pasa después es que, bueno, él va a la cárcel, pero él luego sale de la cárcel y vuelve a estar en una posición, no es multimillonario, porque, bueno, pues tiene unas deudas pendientes con toda la gente que defraudó, pero ha vuelto, él inventó ese método de ventas, ahora lo aplica más positivamente que lo que podemos ver en la peli, y entonces, pero él ha vuelto prácticamente a estar en la misma posición que estaba antes. Él no se ha contado una historia de mierda, está en la cárcel, he hecho esto, tal. No. Hay que liberarte, rompe los muros. Y una manera de romper muros es determinar tu destino. Lo que os decía al principio, si sé a dónde voy, va a ser más fácil que no caiga otra vez en la historia de mierda. Si no te pones metas, otras personas las pondrán por ti. Si tú no sabes dónde quieres estar profesional, personalmente, otra persona lo va a decidir por ti.
Podemos decir, si yo no sé dónde quiero que esté mi negocio, pues estará donde esté, pero no sé dónde va a estar. Si yo no sé dónde quiero estar como persona, si yo no sé en qué área profesional quiero estar, otra persona lo va a decidir por ti. Vamos a ir. Tener un plan. Sí, vale, tenemos un plan. Y voy ahí, empiezo por la carretera y me encuentro con eso. ¿Tú tomarías una carretera así? No, ¿verdad? Porque tenemos que tener un plan. Y es muy sencillo. No hay que complicarse tanto. Son muchos métodos, he leído mucho y al final las cosas son muy sencillas. ¿Qué situación? Punto A. El punto A, situación personal, profesional, mi empresa. Estoy en el punto A. ¿Dónde quiero estar? Punto B. Es una meta, un objetivo. Lo que hay en medio es un plan. No le demos más vueltas. ¿El plan hay que elaborarlo un poquito? Bueno, ahora os diré cómo se puede elaborar este plan, que es lo que yo he desarrollado en este último tiempo. ¿Por qué falló tu último plan? ¿O por qué fallan muchas veces los planes? Porque son frenos para cumplir todo lo que hemos hablado anterior, creencias limitantes, cómo veo yo el mundo, mi diálogo interno. Los hábitos, súper importantes, los hábitos es súper importante. Hay hábitos que nos ayudan y hay hábitos que nos tiran para atrás. No está definido. Muchas veces no sabemos para dónde tirar. Entonces, cuando no sabes para dónde tirar, es difícil que llegues. Esto en el taller lo hablamos mucho más y lo identificamos. ¿Qué es una meta? Fin que queremos alcanzar, al cual se dirige una acción. Para mí, dos cosas importantes. Fin que queremos alcanzar. Queremos. Es querer, es deseo, saber qué es lo que quieres tú. Es un sitio, es un objetivo, es unos ingresos, es una carrera profesional, es una casa donde me gusta vivir y al cual se dirige una acción. Ponerse en movimiento. Hay que mover, dejarse de historias de mierda y ponerte en movimiento. ¿De acuerdo? Esto es uno de los ejemplos que que hago en el taller, que es, pues bueno, pues si a veces que no tenemos claro el objetivo, pues bueno, hay maneras de hacerlo que es una visualización y salen muchísimas cosas con esto, ¿eh? Y ponerlo por escrito, por supuesto. Vale, de aquí un poco también lo mismo, es parte de lo que hacemos en el taller. Voy a quedar una cosa que es el tercer punto, objetivos pasa lo mismo con las mascotas, hay que alimentarlos. Hay veces que decir, vale, yo quiero ingresar tanto, o quiero tener una pareja así, o quiero hacer esto. Vale, pero esto es como una mascota. ¿Por qué le coges cariño a las mascotas? Porque estás todos los días con ella. Todos los días la alimentas, interactúas con ella, día tras día tras día. Así es como se hace el cariño. Es como si tienes un familiar como dicen, en Cádiz, ¿no? Que tiene un primo en Cádiz, ni tiene primo ni tiene nada. No sé si es así. El roce hace el cariño. Entonces, los objetivos y las metas y los deseos que tú quieres, los tienes que cuidar, los tienes que trabajar, tienes que alimentarlos. A la hora de ponerse objetivos, hay lo que yo llamo las preguntas claves de poder. Las preguntas claves de poder, ¿qué es lo quiero? ¿Es mío de otros? ¿Y qué beneficio obtengo? Si tú te haces esas tres preguntas, estás ayudando a realmente definir si ese objetivo meta es 100% de acuerdo contigo o sin tú darte cuenta te lo estás imponiendo. Me pasó, por ejemplo, gente, quería que su negocio facturara más, pero realmente luego lo que te está diciendo es que lo que él valora más que incluso que su negocio facture era disponer de tiempo para estar con su familia. Porque es que llega el fin de semana reventado, estaba hecho polvo. Entonces, ¿el objetivo es ingresar o realmente es por lo que tú te has metido que tengo que ingresar más por determinadas circunstancias? ¿O realmente lo que tú quieres es tener más tiempo? Entonces, estas preguntas lo que ayudan es a eso. Y esto se trabaja.
Esto es lo que hayáis trabajado en empresa, es el método SMART, es muy sencillito, simplemente es cumplir que tu objetivo meta para asegurar que cumpla es, digamos, pasarle este filtro. Y yo le añado el E de ecológico, porque sobre todo cuando son objetivos que tienen que tener, que afectan a más personas que no soy yo, hay que tener en cuenta el entorno, porque si no, puede ser que no lo cumpla nunca. Si mi objetivo es irme a vivir al extranjero, pues tendré que valorar con mi familia cómo lo ven ellos, ¿verdad? En fin, yo he estado estudiando muchos métodos porque, pues bueno, yo quería conseguir metas, y he estudiado muchos métodos, he visto, he probado y no me apañaba nada, como suele decirse. No acababa. Uno de los que me gustó fue el Harada, que es uno japonés, pero era muy demasiado estricto para los españoles. Demasiado estricto. Gestión por objetivos, subobjetivos, pero al final es muy complicado esto y todos los días, las semanas, los meses, objetivos anuales, bueno, eso era. Entonces, de cada uno yo he ido cogiendo lo que me ha gustado y luego he cogido una cosa del Lean, que eso se usa sobre todo para producción, pero se usa también para muchas más cosas, el método Lean en empresas y en negocios, y yo lo aconsejo. Y una de las cosas muy importantes del Lean es gestión visual. Lo que veo, vuelvo a lo de antes, lo que veo continuamente lo cuido. Si no lo veo, no lo trabajo diariamente, lo olvido. Y si no, imaginaos en esa prenda que se queda en el fondo del armario, ¿cuántos meses pueden pasar sin que te la pongas? Porque no la ves. Y al final siempre nos acabamos poniendo lo mismo porque es lo que tienes delante. Entonces, gestión visual se llama. ¿Cómo conseguirías de lo que quieres? Esa meta, esa vida soñada, ese negocio, montar un negocio. ¿Cómo lo conseguirías? Porque lo que pasa muchas veces es que lo vemos muy grande. Uf, y ya te echa para atrás. Pues simplemente troceándolo en trozos pequeñitos. Una de las cosas que hago es, vale, ese objetivo, hay varias maneras. ¿Qué cosas, qué tengo que hacer para conseguir ese objetivo? Es trocearlo. Y luego, una vez que he hecho este troceado, es ordenarlo, darle un sentido de orden. ¿Por qué? Porque si no, si no lo organizo de determinada manera, no lo veo. No lo veo y ¿qué es lo que pasa? Que al final no lo hago. Entonces, y una de las cosas, lo que os decía antes, la gestión visual, tenerlo siempre a mano, así no se nos olvidan los compromisos. Al final es colocarlo así. Por tiempo os voy a contar muy rápidamente en qué consiste, pero es el objetivo, yo lo pongo arriba, hacer una vez hábitos, proyecto. Hábitos, ya luego lo diré, os pasaré, estoy terminando el guión y cuando lo estoy grabando. Es muy importante, para mí es una de las cosas de los descubrimientos que he visto ahora mismo que más te pueden ayudar en tu vida. A ver, hacer una vez es muy sencillo, es para conseguir esto, ¿qué tengo que hacer solo una vez? Quiero buscar trabajo. Pues lo primero será tener un currículum o una de las primeras cosas y empezar a apuntarse a páginas de empleo y empezar a hablar con gente. Son cosas que tengo que hacer. Es como una lista de tareas, pero que solo tengo que hacer una vez. Entonces las tengo muy claras qué es lo que tengo que hacer. Y esto lo trabajo con unos post-its, bueno, y de hecho en la mesa lo tengo. Hábitos son aquellas cosas repetidas que me ayudan a conseguir el objetivo. Por ejemplo, yo en un momento de mi vida, como os dije, pues estuve sin trabajar en un trabajo, porque yo personalmente sí que trabajaba mucho. Y una de las cosas de que me di cuenta era afeitarme y vestirme todos los días. De hecho, en la pandemia, con un vídeo en mi canal de YouTube, en Orienta, si alguno quiere pasarse por ahí, que descubrí que si yo me afeitaba, me arreglaba, tampoco me ponía el traje, pero bueno, me vestía más o menos bien, mi estado anímico mejoraba.
frente a dejarse de barba y con el pijama y con la misma ropa, te descuidas. Entonces, hay hábitos que te ayudan y hábitos que no te ayudan. Muy importante conocerlos. Y luego proyectos. Proyectos al final es para conseguir esto que me he marcado, que hay cosas que son trabajarlas más a largo plazo o que son un poquito más complejas. Entonces, de alguna manera, las ordenamos y le aplicamos una cosa. ¿Para qué? Para que no se nos olviden. Porque si no, sabes lo que pasa, muchas veces el día a día empiezas con lo que digo yo, cosas de una vez, a lo mejor te pones un poquito de hábito y el proyecto te gusta o se te olvida o te acuerdas de uno. ¿Vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Va. Por tiempo, voy resumiendo ya. Mira, esto es lo que os he dicho. Hábitos es súper importante, pero no quiero, porque vamos un poquito de tiempo. A ver, el taller, os he comentado que yo esto lo hago en un taller. Al final son 3 webinars de 1 hora aproximadamente. Empezaremos el 13 de julio, y lo que se hace es que tú el webinar lo puedes ver, lo puedes a tu manera, porque luego vas a hacer webinars presenciales, pero el problema son los horarios. La gente, pues muchas veces tiene incompatibilidad de horarios. Entonces, más fácil es, vamos a hacer, se envía el lunes tú puedes verlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que viernes, sábado, ya depende del grupo, de la gente, y también, pues lo que se hace el viernes, sábado es solventar dudas, solventaremos dudas. Como hay cosas que tienes que trabajar y actividades que tienes que escribir, es normal que surjan dudas. Entonces lo que hacemos es, son tres módulos, tres semanas, en cada uno solventamos esas dudas. Oye, que no hay duda ninguna porque lo tenemos todo claro. Estupendo. ¿Se pueden solventar a lo mejor incluso por escrito? Estupendo. No, pues nos juntamos. ¿Vale? Y también tenemos esa presencial. Luego os enviaré, cuando lo tenga, ¿de acuerdo? Formación online será un vídeo sobre hábitos productivos. Los hábitos son súper importantes en nuestra vida. Los tenemos que cultivar. Sobre todo, no cultivarlos nos está perjudicando. Acordaos lo que os decía de los objetivos. Bueno, el precio normalmente 70 euros para los que venís a este webinar. Si lo estás escuchando después, hasta el día 10 de julio, si estás escuchándolo, te podrías incorporar. Ahora os daré el método de contacto. Si a lo mejor vosotros dices, yo no, pero un familiar, mi pareja, a mi compañero de trabajo, oye, tengo un amigo que, pues bueno, ahora lo necesita, cuenta como vosotros. Único me tenéis que contactar vosotros y decirlo. Oye, yo se lo he pasado a esta persona para que él se apunte. Ningún problema. Son 35 euros. No es por precio. Si alguien por casualidad, sé que el importe no es elevado, pero por precio nunca dejar de hacer las cosas, ¿vale? Nunca dejar de hacer las cosas. Me lo comunicáis si pasa cualquier cosa. Luego opción a mentoría. Sería con un 50% si queréis una mentoría personalizada relacionado con el taller, y si luego os queréis seguir, pues ya hablaríamos. Contacto, muy fácil. Podéis enviarme un correo a hola@orientacionestratégica.es. Es un poquito largo, lo siento, pero temas de dominios, pues al final tuvimos que coger un poco que era el que más me gustaba. hola@orientacionestratégica.es. Si no, si tenéis un lector de QR, le dais aquí y ya envías el correo directamente. Y si no, podéis contactar conmigo en redes sociales, @orienta.felix, o en Facebook, Orienta.